El caso que nadie pudo explicar. Misterio real contado por un policía. Aquel 2 de marzo, la noche cayó sobre la ciudad como una manta fría y húmeda. Llevaba ya 15 años en el cuerpo, y creía haberlo visto todo. Pero estaba equivocado. Nunca olvidaré aquella noche. Recibimos una llamada rutinaria, al menos eso parecía al principio. Un aviso por ruidos extraños en un bloque de pisos del barrio de Salamanca, una zona tranquila donde rara vez pasaba algo. Mis compañeros y yo nos dirigimos allí sin mayor preocupación. Pensamos que sería una fiesta que se había descontrolado, o una discusión de vecinos, lo habitual. Al llegar, un silencio denso envolvía el edificio. Demasiado silencio. Subimos al cuarto piso, apartamento B. La puerta estaba entreabierta. Algo en aquella escena no encajaba. La prudencia nos decía que debíamos ser cautelosos. Con la mano en el arma, empujé la puerta suavemente. El apartamento estaba impecable, casi como si nadie viviera allí. No había señales de lucha, ni de desorden. Pero en el centro del salón, sobre una alfombra persa, había un viejo gramófono de madera. Y giraba. Giraba en silencio, porque la aguja flotaba a milímetros del disco de vinilo, sin llegar a tocarlo. Nos quedamos helados. Era imposible. No había cables, ni baterías visibles. El aparato era una antigüedad, de principios del siglo XX. ¿Cómo podía estar girando? Revisamos cada rincón del apartamento. Estaba vacío. Pertenecía a un hombre de unos 70 años, un profesor de historia jubilado llamado Julián Vega. Según los vecinos, era un hombre solitario y metódico. Nadie lo había visto en 2 días. Pero su cartera, su teléfono y sus llaves estaban sobre la mesita de la entrada. Su coche, aparcado en la calle. No se había llevado nada. Simplemente se había desvanecido. El gramófono se convirtió en el centro de la investigación. Lo llevamos a la comisaría. Nuestros técnicos lo desmontaron pieza por pieza. No encontraron ningún mecanismo oculto, ninguna fuente de energía moderna. Era un simple gramófono antiguo. Y sin embargo, en la sala de pruebas, sobre la mesa metálica, seguía girando. Lento, constante, desafiando cualquier explicación lógica. Los días se convirtieron en semanas. Interrogamos a vecinos, a antiguos alumnos del profesor, a familiares lejanos. Nadie sabía nada. Julián Vega era un fantasma antes incluso de desaparecer. Yo me obsesioné con el caso. Pasaba las noches en vela, revisando los informes, mirando las fotos de aquel salón. Ese gramófono girando en silencio se había metido en mi cabeza. Algo me decía que la respuesta estaba ahí, a la vista, pero no éramos capaces de verla. Revisé el historial del profesor Vega una y otra vez. Su vida era un libro abierto, y a la vez, completamente en blanco. Sin amigos íntimos, sin deudas, sin enemigos conocidos. Una existencia plana, sin sobresaltos, hasta que desapareció. Una tarde, frustrado, volví al apartamento. Ya había sido inspeccionado docenas de veces, pero sentía que algo se nos había escapado. Me senté en el sofá, en la misma posición desde la que se veía el lugar donde estaba el gramófono. Y entonces lo vi. Un pequeño detalle que habíamos pasado por alto. En la estantería, entre decenas de libros de historia, había un pequeño diario de cuero con las iniciales JV. Estaba casi oculto, como si no quisiera ser encontrado. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Sabía que estaba a punto de descubrir algo. El diario no era un diario al uso. Estaba lleno de fórmulas físicas, de esquemas complejos y de anotaciones sobre ondas sonoras y resonancia. Julián Vega no era solo un profesor de historia. En sus ratos libres, era un inventor, un físico aficionado obsesionado con una teoría: la posibilidad de manipular objetos a través de frecuencias de sonido inaudibles. Según sus escritos, llevaba años perfeccionando un dispositivo capaz de generar una onda de resonancia tan específica que podía hacer levitar y girar objetos. El gramófono no era la fuente del misterio. Era el resultado de su experimento final.
En las últimas páginas describía su plan. Iba a probar su invento a una escala mucho mayor. Hablaba de un lugar concreto de la ciudad, una vieja estación de metro abandonada, y de una fecha, el 2 de marzo, la noche en que desapareció. De repente, todas las piezas encajaron. Los ruidos extraños que escuchó el vecino no eran de una fiesta. Probablemente fue el sonido de su dispositivo activándose, una frecuencia que solo se percibió como un zumbido anómalo. Julián Vega no había sido secuestrado. Se había ido por su propia voluntad para llevar a cabo el experimento de su vida. Fuimos a la estación abandonada, un lugar tétrico, cubierto de polvo y olvido. Y allí, en medio de un andén, encontramos un complejo aparataje de bobinas y cables conectado a un generador. Estaba frío, apagado, y junto a él, una nota. Solo tenía 3 palabras. Lo he conseguido. Nunca encontramos a Julián Vega. Su cuerpo jamás apareció. ¿Logró su objetivo? ¿Se desintegró en el proceso? ¿O simplemente se marchó para no volver, dejando atrás un misterio para que el mundo lo recordara? No lo sabemos. El caso se cerró como una desaparición voluntaria sin resolver. El gramófono, con el tiempo, dejó de girar. Se convirtió en una pieza de museo en la comisaría, un recordatorio silencioso de que hay cosas que escapan a nuestra comprensión. A veces, en las noches de guardia, me acerco a mirarlo, y pienso en Julián Vega, en un hombre que dedicó su vida a perseguir un imposible. Este trabajo te enseña que no todas las preguntas tienen respuesta, y que no todos los misterios pueden ser resueltos con lógica policial. A veces, la intuición te lleva por caminos que la razón no entiende, y te enseña a respetar lo desconocido, a aceptar que, por mucho que investiguemos, siempre habrá casos que nos recordarán lo poco que sabemos en realidad. Este fue uno de ellos. El caso que me enseñó que la verdad, a veces, es mucho más extraña que la ficción. Gracias por acompañarnos. No olvides suscribirte a Zona Policial para más historias reales.